El 8 de octubre de 2011, José Bretón llamó a emergencias para denunciar la desaparición de sus hijos en un parque de Córdoba. En esa llamada, Bretón contaba que se había despistado un momento y que cuando se dio cuenta, los pequeños Ruth y José, de 6 y 2 años, ya no estaban. Lo que en un principio parecía una tragedia familiar, pronto se convirtió poco a poco en una de las historias más aterradoras que se ha vivido en España. La imagen del padre desesperado por buscar a sus hijos no tardó en calar en los medios. Un hombre angustiado, aferrado a las mochilas de sus hijos, deambulando por el parque y pidiendo ayuda. Pero la escena era solamente el inicio de una farsa meticulosamente planificada. José Bretón no había perdido a sus hijos, les había quitado la vida. Durante casi un año alimentó esta mentira mientras la policía, los medios y el país entero buscaban a 2 niños que ya no existían. Pero el detalle más escalofriante de este caso estaba oculto en una hoguera encendida en la finca familiar de Las Quemadillas. Se trataba de un horno crematorio improvisado alimentado con más de 250 litros de gasoil y construido para hacer desaparecer a los cuerpos de los niños sin dejar rastro. José Bretón estuvo preparando el crimen durante semanas, sedó a sus hijos con medicamentos y los incineró con una frialdad que hiela la sangre. Y todo esto con un único propósito, el de vengarse de su exmujer por haberle dejado. Este es un caso que marcó un antes y un después en la historia criminal de nuestro país. Se trata de una historia de manipulación, crueldad, errores forenses y una verdad que tardó en salir a la luz. Porque en un principio no se encontraban los cuerpos, solo habían huesos calcinados que se pensaban que eran huesos de animales, cuando realmente esos restos se trataban de lo poco que quedaba de Ruth y José, los hijos de José Bretón. He de decir que este caso ya lo traté en el canal, pero fue el primer vídeo que publiqué, por eso he decidido volver a hacerlo, pero esta vez dando mucha más información y entrando en muchos más detalles. Y además también contando las últimas novedades del caso, porque resulta que hace unas semanas saltó la noticia de que José Bretón iba a escribir con la ayuda de un periodista un libro sobre su crimen. Así que ya sabéis, si queréis enteraros del caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, quería recordaros que tengo este otro canal de aquí que se llama Mentes Curiosas con Lada Mores y se trata de un podcast de entrevistas. Es más, la primera entrevista que publiqué en este canal fue una que le hice al antropólogo forense Paco Echevarría, el cual está muy unido a este caso, puesto que fue el forense que destapó que los huesos que se habían encontrado en la hoguera de José Bretón no eran de animales, sino los de sus hijos. Además tengo muchas otras entrevistas interesantes que si os gusta el canal de los misterios del hada, posiblemente también os gusten porque son a psicólogos forenses o a criminólogos. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando suba vídeo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Ruth Ortiz y José Bretón se conocieron en Córdoba y como muchas parejas comenzaron su historia con ilusión. En 2002 se casaron y el matrimonio se mudó a Huelva para empezar una nueva vida juntos y 3 años más tarde, en 2005, nacería su primera hija, una niña llamada Ruth, y en 2009 llegaría el segundo hijo, un niño llamado José. Desde fuera todo parecía estar en orden, una familia joven, estable y con un futuro por delante. Pero por dentro la historia era muy diferente. Poco a poco comenzaron a salir a la luz los comportamientos más extraños y perturbadores de José Bretón, el padre de la familia. En la intimidad del hogar, José Bretón mostraba una personalidad obsesiva, casi paranoica. Usaba tapones para los oídos, incluso durante las comidas, porque no soportaba escuchar a otras personas masticar. Además, evitaba tocar las barandillas por miedo a infecciones y tenía un auténtico pánico a que otras personas contaminaran a sus hijos al tocarlos. Y su obsesión con la limpieza y el control rozaba lo enfermizo. Al parecer con los niños, curiosamente, José Bretón sí se mostraba afectuoso a pesar de que él nunca había querido tener hijos. Pero con su mujer la relación poco a poco se tornó más oscura. Ella lo definía como un hombre narcisista, agresivo, autoritario y terco.
Alguien que necesitaba tenerlo todo bajo su control. Un perfil que pasaba completamente desapercibido para el resto, ya que esto solo era en la intimidad de la casa. Frente a los demás, Bretón no era alguien que se mostrara abiertamente violento o inestable, sino que eso era una faceta oscura que era más visible dentro de su casa. Tras años viviendo una relación marcada por el control, en septiembre de 2011, Ruth toma la decisión de separarse. Con esta separación, Ruth se quedó con los niños en Huelva y Bretón, incapaz de aceptarlo, regresó solo a Córdoba, instalándose en la casa de sus padres. Una vez que José Bretón ya estaba instalado en Córdoba, comenzó a ir a un psiquiatra diciendo que estaba deprimido por el divorcio. El especialista decidió recetarle 2 medicamentos, el Motival y el Orfidal. Esta medicación sirve para calmar la ansiedad, frenar los pensamientos intrusivos, pero sobre todo son relajantes para dormir. Aunque José Bretón no usaría estas pastillas consigo mismo. Semanas más tarde, estos mismos medicamentos serían el arma invisible con la que José Bretón iniciaría el plan más cruel que alguien podría tramar: asesinar a sus propios hijos. La planificación. Según ha confesado el propio José Bretón, él empezó a planificar el crimen en septiembre de 2011, justo después de que su exmujer, Ruth Ortiz, le comunicara la decisión de separarse. Una vez que Bretón estuvo decidido a llevar a cabo su plan, comenzó a preparar cada detalle con una meticulosidad aterradora. El primer paso fue hacerse con los medicamentos que usaría para sedar a sus propios hijos. Como os he comentado, después del divorcio, al volver a Córdoba, Bretón comenzó a acudir a las citas con un psiquiatra. Este profesional le recetó 2 tipos de tranquilizantes, el Orfidal y el Motivan. Con la receta en mano, Bretón acudió el 29 de septiembre de 2011 a una farmacia de Córdoba y adquirió los medicamentos. A ojos de cualquiera, simplemente era un paciente más tratando su ansiedad. Pero él ya tenía un objetivo oculto: utilizar esas pastillas para adormecer a Ruth y José antes de acabar con sus vidas. Con la parte farmacológica del plan resuelta, Bretón pasó a su segundo punto: cómo hacer desaparecer los cuerpos. Quería evitar cualquier posibilidad de ser descubierto, así que pensó en la opción más brutal y efectiva: reducir los cuerpos de sus hijos a cenizas. Por esto, entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre de 2011, Bretón estuvo acumulando leña en la finca familiar de Las Quemadillas. No fue algo improvisado, lo hizo en silencio, con calma y ocultando cada acción tras su rutina diaria. Pero no solo acumuló madera, también necesitaba combustible, en este caso gasoil, y mucho. La compra de este combustible fue estratégica y, para no levantar sospechas, la distribuyó en varias fechas, todas ellas perfectamente registradas. La primera compra de 49 litros de gasoil la realizó el 19 de septiembre, apenas una semana más tarde de que Ruth le informara de su decisión de divorciarse. La siguiente compra de 70 litros la realizó el 29 de septiembre, el mismo día que fue a la farmacia a retirar los medicamentos con los que acabaría con la vida de sus hijos. La tercera compra, en esta ocasión de 76 litros de gasoil, la realizó el 3 de octubre, y la última, de 75 litros, la realizó el 7 de octubre. Sumando el total de estas 4 compras, dan 271 litros de gasóleo. Y quiero destacar algo sobre la última compra, la del 7 de octubre. Esta la hizo por la mañana, justo antes de ir a recoger a sus hijos a Huelva para llevarlos a Córdoba para pasar con él el fin de semana, el mismo día en el que comenzaría la fase final de su macabro plan. Ese día, mientras los pequeños Ruth y José esperaban ilusionados a pasar el fin de semana con su padre, él llevaba en el coche todo lo necesario para quitarles la vida y hacerlos desaparecer. La desaparición de Ruth y José. Como os he comentado, tras la separación, Ruth Ortiz y José Bretón habían acordado un régimen de custodia. Ruth mantendría la custodia principal durante la semana, ya que los niños vivían en Huelva, donde iban al colegio, tenían sus amigos, su rutina y sus vidas. Y José Bretón, por su parte, tendría la custodia de los niños los fines de semana alternos. Cuando le tocaba tener a sus hijos, viajaba hasta Huelva para recogerlos y los llevaba con él a Córdoba, donde se había sentado después del divorcio y donde los niños pasarían unos días bajo su cuidado en casa de los abuelos paternos. Viernes 7 de octubre de 2011.
Aquel fin de semana, como marcaba el acuerdo de custodia, le tocaba a José Bretón pasar tiempo con sus hijos. Por esto, el viernes 7 de octubre, José Bretón se presenta en Huelva para recoger a Ruth y José y llevarlos con él a Córdoba. Pero antes, aquella misma mañana, Bretón pasó por una gasolinera para comprar los últimos 75 litros de gasoil que más tarde usaría para prenderle fuego a los cuerpos de sus propios hijos. Es después de esto, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando Bretón llega a Huelva. Allí recoge a los niños y los lleva a Córdoba. Al llegar a su destino, los pequeños Ruth y José pasaron un rato en casa de los abuelos paternos y más tarde los trasladaron a casa de Catalina Bretón Gómez, la hermana de José Bretón. Allí, mientras los pequeños jugaban, reían y disfrutaban con sus primos, su padre ya tenía otros planes para ellos. En paralelo, mientras había dejado a sus hijos al cuidado de su hermana, jugando con sus primos, Bretón se dirigió en solitario a la finca de las Quemadillas para ultimar los detalles del crimen que llevaba semanas planificando. Aquel día, mientras sus hijos merendaban en casa de su tía, él caminaba por el terreno de la finca preparando la hoguera que horas después se convertiría en un horno crematorio. Porque al día siguiente José Bretón no solo planeaba quitarle la vida a sus hijos, sino que quería hacerlos desaparecer para siempre. Sábado 8 de octubre de 2011. Aquel sábado parecía un día cualquiera. José Bretón propuso a sus hermanos Catalina y Rafael pasar la tarde con él en la Ciudad de los Niños, un parque que hay en Córdoba, donde allí Ruth y José jugarían con sus primos. En principio era un plan familiar e inocente, pero que escondía algo más oscuro. Por la mañana, Bretón fue junto con sus hijos a la casa de su hermana y allí pasó varias horas solo con ellos y sus sobrinos mientras su hermana y su cuñado hacían la compra. Al parecer no había nada extraño en su actitud, nada que hiciera sospechar que aquella sería la última vez que verían a los pequeños con vida. Sobre la 1:30, cuando volvieron de hacer la compra, su cuñado acercó a Bretón y a los niños a casa de los abuelos para que allí recogieran el coche de José Bretón. En ese momento, Bretón le avisó a su madre de que no se quedarían a comer en casa, ya que al parecer habían quedado a comer con unos amigos de él. Pero esto no era cierto. Aquella mentira no era casual. Bretón necesitaba construir una coartada. Ya lo tenía todo planeado y lo que iba a hacer después no tenía vuelta atrás. Fue en ese preciso momento cuando José Bretón activó el macabro plan que llevaba semanas gestando con una frialdad escalofriante. Tras salir de casa de sus padres con los pequeños Ruth y José, Bretón condujo directamente hasta la finca familiar de las Quemadillas, un terreno apartado y rodeado por árboles. Durante el trayecto, Bretón le administró a sus hijos una mezcla de medicamentos de Orfidal y Motivan, potentes tranquilizantes que en dosis adecuadas pueden inducir a un sueño profundo o incluso a la muerte. Por esto, para el momento en el que Bretón llega a la finca de las Quemadillas con los niños, ellos ya estaban inconscientes o fallecidos. A la 1:48, cuando ya se encontraba en la finca, José intentó llamar a su exesposa Ruth Ortiz y aunque ella no contestó la llamada, eso no detuvo el plan que ya había comenzado. La verdad es que a día de hoy no se sabe muy bien el porqué de esta llamada a su exmujer, si lo hizo para contarle lo que acababa de hacerle a los niños o si lo hizo para intentar que ella fuera también a la finca de las Quemadillas y quitarle también a ella la vida. Pero como os digo, aunque Ruth no contestó el teléfono, el plan seguía en marcha. Bretón lo había planeado todo al milímetro. Aquella tarde, mientras sus hijos estaban sedados en el coche, él montó una auténtica pira funeraria. La construyó con leña que llevaba semanas acumulando entre varios naranjos de la finca, en una zona oculta y que no tenía visibilidad desde el exterior. Allí, oculto entre árboles, colocó los cuerpos de Ruth y José sobre la leña y los cubrió con una mesa metálica volcada como si estuviera construyendo su propio horno crematorio. Vertió unos 80 litros de gasoil sobre la pila de leña, prendió fuego y la hoguera pronto se transformó en un infierno. La temperatura llegó a alcanzar los 1200 grados centígrados, convirtiendo aquella finca en un crematorio improvisado. Las llamas devoraron todo, ropa, carne y cabello. Solo quedaron unos pocos restos óseos y dentales, fragmentos que más tarde serían clave para reconstruir el horror.
Bretón no se alejó de la escena, se quedó junto al fuego hasta las 5:30 de la tarde, durante horas reavivando las llamas con gasóleo y asegurándose de que su plan tuviera éxito, de que no quedara nada. Ni rastro, ni niños, ni cuerpos, solo cenizas y un silencio brutal. Una vez consumado el crimen, tras la calcinación de los cuerpos de Ruth y José, José Bretón comenzó a poner en marcha la segunda parte de su plan: construir la mentira perfecta. Con los niños ya muertos, Bretón contactó con su hermano. Fingiendo normalidad, le escribió un mensaje en el que le decía que estaba con los pequeños cerca del parque de la ciudad de los niños, ya que esa tarde habían quedado en el parque para que Ruth y José jugaran con sus primos. Todo estaba calculado, cada llamada, cada mensaje, cada palabra tenía como objetivo reforzar una farsa. Bretón esperó un tiempo prudente, el suficiente como para que su historia de padre desesperado pareciera verosímil. Es a las 6:18 de la tarde cuando José Bretón vuelve a llamar a su hermano y en esta ocasión, con una voz nerviosa, le dice que ha perdido a los niños. Su hermano y su cuñado se presentaron rápidamente en el parque, alarmados y sin saber que estaban entrando en el escenario de una farsa. Una puesta en escena pensada para confundir, desviar sospechas y reforzar su coartada. Después de estar un rato dando vueltas por el parque y llamando a los niños por megafonía, es a las 6:41 de la tarde cuando Bretón llama al número de emergencias. Y aquí informa a las autoridades de que sus hijos han desaparecido. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. Pero, de acuerdo, que viven en Huelva, ¿no? Con domicilio en Huelva. ¿Están ahora en casa de unos amigos, en un hotel? En casa de mi padre, que hemos venido a pasar el fin de semana. Bien, escuche, ¿cómo se llama la calle donde se hospedan los menores ahora? La casa de sus padres, entonces, de los abuelos. Don Carlos Romero, número 8. Juan Carlos... Don Carlos Romero. Vamos a ver, Don Carlos Romero, número 8, ¿no? ¿Es un piso o una casa? Es una casa. Una casa. ¿Esta calle pertenece a qué barriada o zona dentro de Córdoba capital? Pero que los niños no se han perdido ahí. Ya lo sé, señor, pero necesito un domicilio. Tranquilícese, que terminamos antes. Sí. ¿A qué barriada le vuelvo a preguntar? En Cañero. Bien, el Cañero, de acuerdo. Me confirma Córdoba capital, en la calle Don Juan Carlos Romero 8, que es una casa en la barriada del Cañero, es donde, por ejemplo, han pasado esta última noche, ¿no? Donde están ahora. Sí. Bien. ¿Y ellos se han perdido entonces? A ver, ¿se han perdido en un parque? ¿Cómo se llama la calle donde se han perdido? Es que no lo sé, es enfrente de un parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Pero qué es? ¿En la misma calle Juan Carlos, Don Carlos Romero o dónde? No, es muchísimo más lejos. Bien, pues algún dato más sobre ese parque, señor, para que también policía busque por esa zona. ¿Ese parque dónde está? ¿En qué calle avenida? Pregunte por favor si hay alguna persona en la calle. Menéndez Pidal, era el nombre de la calle. En un parque entonces de la calle Menéndez Pidal, ¿no? Sí. Menéndez Pidal, bien. ¿Y esto pertenece a la barriada, a la zona? ¿Lo sabe? ¿A qué zona? No, esto es por la zona hospitalaria. Ajá, zona hospitalaria, muy bien. Exactamente, dígame, el parque le dicen el parque del circuito del Colacao. Se trata entonces, vamos a ver, del parque del Colacao, ¿no? Sí, circuito del Colacao le dicen. Parque, circuito entonces del Colacao. Dígame, el teléfono del que me llama, por favor. Sí. Dígame, ¿qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. Bretón, ¿no? Sí. José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo? No. Asistencia médica no, supongo. ¿Y qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo lo sube la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncio supongo que aún no hay, ¿no?
No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. No obstante, dígame también una breve descripción que lleva Ruth o Bretón o José puesto. ¿Qué llevan? La niña lleva unas mallas rosas y una camiseta corta con listas rosita y blanca transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones beige claritos. ¿Veis? Claro, de acuerdo. Mire, avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo? ¿Se ponen allá en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo. Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Y así comenzó una de las búsquedas más angustiosas y mediáticas de la historia de España. Lo que nadie imaginaba entonces es que esa llamada no era el inicio de una búsqueda, sino el cierre de un plan perverso. Era un intento desesperado por encubrir lo que ya había hecho y lo había hecho con sus propias manos. Tras la llamada al 112 se activa de inmediato el protocolo de emergencia y agentes de la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil se despliegan por el parque y alrededores en una búsqueda contrarreloj. Se supone que hay 2 niños desaparecidos y cada minuto cuenta. Mientras los cuerpos de seguridad peinan la zona, José Bretón permanece junto a la entrada del parque aparentando preocupación. En sus manos todavía lleva las mochilas de Ruth y José, un gesto que en apariencia podría ser tierno, pero que en realidad formaba parte de su puesta en escena. Las horas pasan y sigue sin haber rastro de los pequeños. Nadie los ha visto, ningún niño recuerda haber jugado con ellos en el parque y tampoco ningún adulto los ha identificado aquel día en ese lugar. Todos los testigos decían que al único que habían visto en el parque era a José Bretón, el padre. Y nadie recordaba haber visto a los 2 pequeños. Ante la falta de resultados en la búsqueda, los agentes le piden a Bretón que acuda a la comisaría para formalizar la denuncia. Necesitan todos los datos posibles de los niños, sus edades, la ropa que llevaban, rasgos físicos, cualquier información que pueda ayudar en su búsqueda. Por esto, sobre las 8:43 de la tarde, José Bretón va a la comisaría de la Policía Nacional de Córdoba para presentar la denuncia de desaparición por sus hijos Ruth y José. La investigación. El primer testimonio que José Bretón ofreció a la policía fue una historia tan detallada como poco convincente. Según él, había perdido a sus hijos en el Parque Cruz Conde justo cuando se dirigían hacia el otro parque, la Ciudad de los Niños, que era donde habían quedado con sus hermanos y sobrinos. Él dijo que al llegar se sentó en una barra de ejercicios de calistenia mientras los niños jugaban en el parque y en un abrir y cerrar de ojos los perdió de vista. Pero algo en esta versión no cuadraba. El parque tenía buena visibilidad, era abierto y no existía ningún tipo de punto ciego evidente que justificara la desaparición repentina de 2 niños. Además, como os decía, lo más inquietante es que nadie de los presentes en el parque recordaba haber visto ni a Ruth ni a José. Consciente de que su relato hacía aguas, José Bretón decide cambiar la versión. En una declaración posterior, Bretón afirma que no estaba vigilando a los niños cuando los perdió de vista, sino que los dejó solos en el parque mientras él daba vueltas para intentar aparcar el coche, y que cuando aparcó y fue al parque, los niños ya no estaban. Pero esta explicación tampoco era válida para la policía. Las reconstrucciones policiales que se hicieron no encajaban, no era posible recorrer los trayectos que él describía en los márgenes de tiempo que Bretón estaba contando. E incluso se llegaron a hacer pruebas con niños de la edad de Ruth y José, de 6 y 2 años, para ver cuánto tardaban en llegar del coche hasta el parque. Y aún así, los tiempos con lo que José Bretón había dicho no cuadraban. Y aún así, entre tantas mentiras, había una pequeña dosis de verdad, porque los registros de posicionamiento telefónico confirmaban que a las 6 menos 10 Bretón sí estaba en ese parque, pero de los niños no había rastro. Es aquí cuando en este primer interrogatorio se le pregunta a José Bretón por la reconstrucción de todo el día de la desaparición de sus hijos. Él relata que por la mañana la pasaron tranquilamente en casa de su hermana y los niños estuvieron jugando allí con sus primos.
primos. Después asegura que fue junto con los niños Ruth y José a la finca familiar de Las Quemadillas, un terreno que según él solía visitar con los niños con frecuencia. Lo más impactante es que intentando mostrarse colaborador, llega a ofrecerle a la policía registrar la finca de Las Quemadillas si lo consideran necesario. Y lo dice con total tranquilidad, como si no tuviera nada que ocultar y como si ese lugar no fuera la escena del crimen. Por esto, tras prestar esa primera declaración en la comisaría y poner la denuncia de desaparición, la policía acompaña a Bretón hasta la finca. Aquel terreno apartado con naranjos y estructuras viejas no levantaba sospechas a simple vista. En ese momento los agentes no sabían que estaban pisando el escenario real del crimen, que en ese mismo lugar, apenas unas horas antes, 2 niños habían sido asesinados y calcinados por su propio padre. La visita parecía rutinaria. Bretón caminaba por la finca como si nada, mostrándola con naturalidad, señalando rincones y manteniendo la fachada de padre preocupado. Pero bajo sus pies, oculto entre las cenizas, yacían los restos de sus propios hijos. Según su relato, Bretón afirmaba que había llegado a la finca de Las Quemadillas en compañía de sus hijos sobre la 1:15 del mediodía y que estuvieron allí juntos hasta aproximadamente las 5 de la tarde, momento en el que supuestamente los llevó al parque donde desaparecieron. Pero cuando las autoridades llegaron por la noche a acompañar a Bretón, la hoguera improvisada que él había fabricado para deshacerse de los cuerpos aún estaba humeante. Al ser interrogado al respecto, Bretón intentó restarle importancia y dijo que simplemente había aprovechado la tarde para quemar cosas de su exmujer, ya que tras el divorcio quería deshacerse de todo lo que le recordara a ella. Una explicación emocional casi comprensible si no fuera por el contexto. Los agentes le preguntaron qué estaban haciendo los niños mientras él alimentaba aquella hoguera con ropa, objetos y recuerdos de su exmujer, a lo que él respondió simplemente que estaban durmiendo en el coche. La historia parecía cada vez más endeble, pero Bretón se mostraba colaborador y los policías decidieron realizar la primera inspección de la finca esa misma noche. Registraron la casa de arriba abajo, por si acaso los niños estuvieran escondidos y aún con vida, pero evidentemente no los encontraron. Pensaron entonces en otra posibilidad, quizás los había enterrado. Por esto se lanzaron a inspeccionar en terreno en búsqueda de tierra removida o de algún indicio de un entierro improvisado, pero tampoco hallaron nada. Y mientras tanto, la hoguera seguía allí, como una presencia muda pero cargada de sospecha. Desde un primer momento había llamado la atención de los policías. Era una hoguera demasiado grande, demasiado intensa y demasiado calculada. Y lo más inquietante es que a pesar de ya haber anochecido, la hoguera aún seguía caliente. El calor acumulado era tan extremo que los agentes no pudieron revisarla en profundidad hasta la mañana siguiente. Lo que no sabían aún era que allí, en esas brasas, yacía lo que quedaba de los hijos de Bretón. Mientras José Bretón acompañaba a los agentes esa misma noche en el registro a la finca de Las Quemadillas, fingiendo preocupación y colaborando con la investigación, Ruiz Ortiz, la madre de los pequeños, se encontraba de camino a Córdoba. Fue el propio José Bretón quien, antes de poner la denuncia, la llamó para informarle de la desaparición de los niños, y en esa llamada le dijo textualmente: ¿qué le vamos a hacer? Se me han perdido, me ha tocado a mí. La hoguera. No fue hasta la mañana siguiente cuando la policía pudo por fin inspeccionar la hoguera por primera vez. La finca de Las Quemadillas se había convertido en un foco de atención mediática y policial. Llegaban agentes desde todos los puntos del país y también cámaras, periodistas, medios nacionales e incluso internacionales. Y el nombre de José Bretón ya era conocido en cada rincón de España. Como os he dicho, desde el primer momento la policía científica puso el foco en aquella hoguera y sabían que algo no cuadraba. Y aunque Bretón había sido meticuloso, no había sido perfecto. Entre las cenizas aún quedaban rastros, huesos pequeños y calcinados, pero ahí estaban. Esa noche en el telediario se informaba que habían encontrado restos óseos en la hoguera de la finca. Evidentemente la noticia corrió como la pólvora, ya que todo el mundo pensaba que habían encontrado los cuerpos de los niños. Pero al día siguiente, la perito forense dijo que los huesos encontrados en la hoguera no eran humanos, sino de animales. Y con esta confirmación, el misterio se multiplicó. ¿Habría cometido Bretón el crimen perfecto? ¿Habría conseguido incluso engañar a los forenses?
Huesos de animales. En un primer momento, los agentes de la policía científica que inspeccionaron la hoguera en la finca sí que creyeron que los huesos que habían encontrado entre las cenizas eran humanos. Al menos eso pensaban por el tamaño, la forma y la fragilidad. Ante esa posibilidad y al encontrarse ante lo que parecía ser la escena de un crimen, los agentes iniciaron el protocolo y solicitaron que un forense acudiera a la escena para analizar esos restos más en profundidad. Ya en el laboratorio se hicieron fotografías de los huesos y estas fueron enviadas por correo electrónico a la Comisaría General de la Policía Científica en Madrid. Allí, en el Departamento de Antropología Forense, revisaron las imágenes con atención y la decisión fue enviar a la antropóloga Josefina Lamas a Córdoba para que allí analizara los huesos en persona. Y es en este momento cuando el caso da un giro inesperado. Josefina Lamas, tras su inspección, firmó un informe que alejaba la investigación del foco principal durante meses. En ese informe ella aseguraba que los restos encontrados en la hoguera no eran humanos, sino que eran de origen animal, e incluso, según su análisis, había huesos de distintos animales, tanto herbívoros como carnívoros, e incluso sugería que podían tratarse de pequeños roedores. Este error, este diagnóstico precipitado, fue el primer gran paso hacia el encubrimiento involuntario del crimen. Mientras la policía creía que estaba buscando dos niños que continuaban desaparecidos, los verdaderos restos ya estaban sobre la mesa del forense, solo que nadie supo verlos por lo que realmente eran. Este error fue lo que permitió que el caso Bretón se alargara por más de un año, sumido en la incertidumbre y en el desconcierto, y en una mentira que había sido cuidadosamente diseñada por el propio criminal. Bretón, ante la aparición de los restos óseos entre las cenizas, no dudó en ofrecer una explicación. Él dijo que además de quemar ropa y fotos de su exmujer, también había echado al fuego algunos animales disecados que, según él, Ruth tenía guardados de su época como estudiante veterinaria. Por lo que Bretón aseguraba que posiblemente esos huesos que habían sido encontrados en la hoguera procedían de los animales disecados. Así, con esta versión absurda pero convenientemente útil, el caso dio un giro inesperado. Lo que nadie sabía en este momento es que muy pronto un nuevo protagonista entraría en escena, alguien que sí vería lo que otros no pudieron ver, y gracias a él la verdad emergería entre esas cenizas. Esta persona se trata del antropólogo forense Paco Echeverría, al cual tuve el placer de entrevistar hace unos meses y que evidentemente le pregunté sobre esta cuestión. Mira, yo intervino en este asunto un poco por casualidad, ¿eh? Había escuchado algo en los medios, pero no le hacía un seguimiento. Es más, me quedaba bastante lejano de donde yo vivo, ¿no? Pero uno de los investigadores, después de estar un año dándole vueltas a la investigación y estar convencidos de que el señor Bretón les estaba engañando, pero no entendiendo dónde estaba la clave de este asunto, me consultaron. Y esa consulta fue hablarme un poco pues, de las cosas generales, de cómo era el fuego. Digo fuego porque también me hablaron de que había unos huesos de animales que estaban ahí quemados. ¿Y por qué? Pues porque la mujer de Bretón, su mujer, era veterinario. Y entonces quemó. ¿Y por qué? Pues porque tenían unos animales disecados. Y entonces así habrían quemado los animales disecados y por eso estarían los huesecillos de los animales. Y yo le dije, pero vamos a ver, si en los animales disecados no hay huesos. Claro. Porque el taxidermista quita los huesos y pone unos alambres y pone escayola y pone unos ojitos de cristal. Y cuando yo empecé a hablar de esta manera se le cambió la cara al investigador. Porque a partir de ese instante me dijo, pues entonces hay algo que no nos está cuadrando en el ejemplo concreto de la hoguera. Luego estaban como en la finca, como son los árboles que hay alrededor y otra serie de cuestiones. Pero en este punto fue así. Y en segundo lugar, y lo vas a entender todavía más fácilmente que el ejemplo anterior, me dijeron, es que él ha quemado unas cajas de cartón con toda la ropa de su mujer, porque está en un proceso de enfado o de separación. Ha cogido la ropa que había en la casa, la metió en unas cajas de cartón y les ha dado fuego. Y eso justificaría ese fuego, esas cenizas. Sí, sí. Mi siguiente pregunta fue muy sencilla y no hace falta ser forense. Le dije, pues si eso es así, en el fuego tienen que aparecer botones, cremalleras, enganches metálicos. ¿O es que hay ropa de mujer que no tenga alguno de estos elementos? Y eso fue ya el remate. O sea, esta segunda cuestión ya fue, definitivamente,
Esto hay que revisarlo. Pero Paco Echeverría intervino más adelante en la investigación. Hasta ahora estaban en un callejón sin salida. Volviendo a la cronología del caso, después de que se dijera que los huesos encontrados eran de animales, se decidió apartar el foco de la investigación de la hoguera. Por esto exploraron nuevas vías de búsqueda, y he de decir que la Policía Nacional hizo todo lo posible. Peinaron la finca de Las Quemadillas una y otra vez, la recorrieron palmo a palmo e incluso utilizaron un georradar para detectar posibles anomalías bajo tierra. Pero aparecía un nuevo detalle inquietante, y es que los perros especializados en detección de restos humanos no dejaban de marcar la zona de la hoguera. Ante la insistencia de los perros de rastreo en esa zona, los agentes comenzaron a barajar una nueva teoría. ¿Y si Bretón no había quemado a los niños, sino que los había enterrado en el campo y luego había encendido una gran hoguera encima para desviar la atención? Podría ser que todo fuera una cortina de humo para intentar ocultar el verdadero lugar donde se encontraban los cuerpos. Esta posibilidad les llevó a los agentes a tomar una decisión. A pesar de que la hoguera ya había sido inspeccionada, decidieron excavar justo debajo en busca de una tumba. Cavaron con cuidado, centímetro a centímetro, removiendo capas de ceniza y de tierra, y llegaron a excavar hasta 2 metros de profundidad. Pero evidentemente no encontraron nada, ni cuerpos, ni huesos, ni una sola prueba de que los niños hubieran estado enterrados allí. La coartada de Bretón se desmorona. Aunque no había ni rastro de los niños, los investigadores tenían claro desde el principio que las coartadas que había dado Bretón sobre la supuesta desaparición de sus hijos no cuadraban por ningún lado. Su actitud, las contradicciones en sus declaraciones, el relato de la pérdida imposible en el parque, todo esto apuntaba a que él estaba detrás de lo que fuera que les hubiera pasado a los niños. Pero por más que sospechaban de él, no tenían ninguna prueba sólida en su contra, nada que pudiera permitirles a proceder a una detención. No había cuerpos, no había alma del crimen, no había nada. Así que mientras continuaban las labores de búsqueda en la finca de Las Quemadillas, los investigadores decidieron atacar por otro flanco, verificar la coartada de Bretón. Si realmente había estado en el parque con los niños aquella tarde como él afirmaba, debería haber pruebas visuales. Por esto decidieron revisar la cámara de seguridad que había a la entrada del parque donde los niños se habían perdido, y lo que encontraron fue demoledor. En ningún momento en los vídeos aparecían ni Ruth y José, ni una sola imagen de los pequeños. Ningún plano les mostraba corriendo, ni caminando, ni jugando, nada. El único que aparece en las imágenes es el propio José Bretón solo. Además de revisar las cámaras del parque, los investigadores quisieron asegurarse de otro detalle clave en la coartada de Bretón: el trayecto desde la finca de Las Quemadillas hasta el parque donde decía que había perdido a sus hijos. Para ello analizaron las cámaras de seguridad de tráfico situadas a lo largo de este recorrido, y el objetivo era simple: comprobar si los niños iban en el coche junto con su padre en ese supuesto viaje hacia el parque, ya que si los había llevado al parque como él decía, tenían que aparecer en algún momento en las imágenes del trayecto. Pero una vez más las cámaras hablaron, y de nuevo el único que aparece en las imágenes conduciendo el coche es José Bretón, solo. Los pequeños no iban con él y nunca salieron de la finca. Con todo esto, su coartada se había desmoronado por completo. No era el padre desesperado que él había querido intentar hacer ver. Era un hombre que horas antes ya había decidido cómo, cuándo y dónde acabar con sus propios hijos. Con esto los policías ya tenían la prueba que necesitaban en su contra. José estaba mintiendo en su coartada, así que 10 días después de la desaparición de los niños, las autoridades detienen a José Bretón. En principio lo detienen por secuestro, ya que como aún no habían encontrado los cuerpos, tenían la esperanza de que los niños estuvieran retenidos con vida en algún lugar o escondidos en la casa de algún familiar de José Bretón que hubiera actuado como su cómplice. Y mientras que José Bretón permanecía en prisión provisional a la espera de juicio, la búsqueda desesperada de Ruth y José continuaba. La finca de Las Quemadillas se convirtió en el epicentro de todas las investigaciones. Nadie quería rendirse, nadie aceptaba que no pudieran encontrar los cuerpos de los niños. Tenían que estar allí. Fue entonces cuando entra en escena Luis Albial, un técnico especialista en georradar, que fue encargado de realizar la inspección milimétrica de la finca.
Con el georradar, su misión era detectar cualquier alteración que hubiera en el subsuelo, lo cual podría significar la existencia de una tumba oculta. Peinaron la finca con el georradar una y otra vez, palmo a palmo, metro a metro, pero no encontraban nada. En una de esas batidas con el georradar, José Bretón estaba presente y caminando tranquilo, observando a los investigadores con la misma frialdad que había mostrado desde el principio, cuando vio aquella extraña máquina, se acercó a preguntar de qué se trataba. Luis Albial, el técnico del georradar, no dudó en responderle sin rodeos y le dijo: esto es lo que va a hacer que pases 40 años en prisión. A lo que Bretón, con una calma escalofriante, simplemente le respondió: pues busca, busca. Él sabía que no iban a encontrar nada bajo tierra, ya había convertido a sus hijos en cenizas. Los meses seguían pasando y continuaba sin haber ni rastro de Ruth ni José, y la finca de las Quemadillas ya había sido revisada una y otra vez, no quedaba rincón que inspeccionar. Ante la falta de resultados, las labores de búsqueda se ampliaron más allá de la propia finca, y equipos de buzos de la policía comenzaron a inspeccionar el río Guadalquivir, siguiendo la teoría de que posiblemente Bretón podría haberse deshecho de los cuerpos tirándolos al agua. Día tras día se sumergían buscando alguna pista, alguna prenda, algún resto de los niños, pero de nuevo no encontraban nada. Y mientras tanto, desde prisión, José Bretón seguía manteniendo su versión de que los niños se habían perdido en el parque. Para este momento el caso ya llevaba casi un año estancado, hasta que entonces, cuando todo parecía paralizado, apareció Paco Echeverría. El informe de Paco Echeverría. Fue Luis Albial, el técnico de georradar, que había peinado hasta el último centímetro de la finca de las Quemadillas, quien empezó a sospechar lo que muchos no querían aceptar, que los cuerpos de los niños ya habían sido encontrados, solo que no se les había catalogado por lo que eran. Él no podía quitarse la idea de la cabeza de que aquellos pequeños huesos que habían encontrado entre las cenizas no eran de animales, sino que eran los restos óseos de Ruth y José. Convencido de que algo no cuadraba y frustrado por la falta de avances en el caso, Luis Albial decidió dar un paso clave. Cuando comentó el caso con su amigo Paco Echeverría es cuando se dan cuenta de que lo que Bretón dice que ha quemado en esa hoguera no concuerda con lo que se ha encontrado. Como hemos visto antes y explica Paco, los animales disecados no tienen huesos y si hubiera quemado solo ropa, se hubieran encontrado cremalleras o broches que no estaban en la hoguera. Es por esto que, como Luis Albial tenía acceso a las fotografías que se le habían hecho a los restos de los huesos en el laboratorio, pensó en enseñárselas a Paco Echeverría, alguien que podría ver lo que otros habían pasado por alto. Y cuando Echeverría vio las fotos, no necesitó más que unos minutos para decir lo que nadie se había atrevido a afirmar con claridad: esos huesos no eran de animales, sino humanos. Es cuando me enviaron unas fotografías y un informe de ese primer informe de antropología del fuego y de todo lo demás, y yo vi que aquello estaba mal, porque contenía fotografías. Y aunque estaban muy borrosas, yo dije, pero esto que estoy viendo aquí, este diente es humano. O esta vértebra que hay aquí, esta vértebra es humana, pero no solamente es que es humana, es que es de un menor de edad, porque hay una vértebra, que es la segunda vértebra cervical, que tiene una característica, vamos, en los infantiles, una hendidura, para que nos entendamos, que luego se va osificando, y se veía claramente, a pesar de que estaba quemada. Entonces yo dije, no, que casi no necesitamos seguir mirando más. Aún así me enviaron más fotos, y entonces fue cuando el juez autorizó a que interviniera, digamos, con más carácter, con más presencia, claro. Y entonces incluso me permitieron ver las esquirlas quemadas, los fragmentos. Yo dije, aquí la totalidad de lo que estoy viendo se explica como restos quemados hasta el nivel de la incineración, porque la genialidad del señor Bretón no es que quema los cuerpos como se pueden producir en un accidente laboral o en un accidente de tráfico, es decir, se carbonizan. No, los incineró. Y la incineración hace una destrucción extraordinaria y reduce cada porción anatómica a trozos de hueso del tamaño de los dientes. Pero eso también es como un puzzle, o sea, tú puedes llegar a montar y mira, esto es un fémur infantil, porque lo estoy montando en los trocitos. Y bueno, ya cuando incluso hice eso, pues fue bastante claro, detrás de mí se consultó a otros especialistas y efectivamente la clave estaba resuelta. Es que los niños habían sido quemados en ese fuego.
Tras revisar las fotografías y posteriormente los huesos en persona, Paco Echeverría no tuvo dudas. Lo que otros habían catalogado como huesos de animales eran en realidad restos humanos. Consciente de la magnitud de lo que acababa de descubrir, Echeverría no se quedó con los brazos cruzados. Sabía que tenía que actuar porque eso era la prueba clave del crimen. Por esto contactó directamente con la abogada de Ruth Ortiz, la madre de los dos pequeños, y le trasladó su disposición absoluta a colaborar. Le ofreció participar como perito forense en el juicio, para así elaborar un informe independiente que pudiera rebatir el anterior informe policial, el que había asegurado que los huesos eran de origen animal. Gracias a la intervención de Paco Echeverría, la versión oficial comenzaría a tambalearse y por primera vez en meses la verdad se abría paso entre las cenizas. Ahora el caso estaba en manos de la justicia y el juez se encontraba en un punto crítico. Había dos informes forenses completamente opuestos sobre los huesos que se hallaron en la hoguera. Por un lado, el primer informe aseguraba que esos huesos eran de animales, más concretamente de pequeños roedores. Y por otro lado, el informe de Paco Echeverría aseguraba con total rotundidad que los huesos no solamente eran humanos, sino que pertenecían a niños. Ante esta contradicción, el juez decidió solicitar un tercer informe a otro forense completamente diferente. Así fue como entra en escena José María Bermúdez de Castro, el cual es paleontólogo de renombre conocido por sus trabajos en Atapuerca. Cuando Bermúdez de Castro examinó también los restos, no dejó lugar a dudas. Los huesos efectivamente eran humanos y eran de niños. Con este tercer informe el círculo se cerró, ya no había discusión posible ni margen de error. Ruth y José, los hijos de José Bretón, habían sido asesinados y calcinados en aquella hoguera. El juicio a José Bretón. Con los nuevos informes forenses sobre la mesa, el 17 de junio de 2013 dio comienzo el juicio más esperado de los últimos años en España. El juicio contra José Bretón por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José. La sala se llenó de tensión, de prensa, de miradas clavadas en el acusado. Y Bretón, con su habitual frialdad, se sentó en el banquillo mientras se desplegaba ante él una batería de pruebas que desmontaban punto por punto toda su historia. Varios testimonios resultaron clave para demostrar la premeditación con la cual había ejecutado el crimen. Entre estos testimonios estaban el de 3 trabajadores de la gasolinera de Huelva que aseguraban que Bretón había acudido allí varias veces en los días previos al crimen para comprar gasolina. Como os he comentado antes, durante varios días lo vieron ir a la gasolinera, llenar distintas garrafas de gasoil, cargarlas en el maletero de su coche y marcharse de la gasolinera. Y en el total del gasoil comprado eran más de 250 litros. Esto demostraba la premeditación con la que Bretón llevaba semanas preparando la hoguera que usaría para incinerar a sus hijos. Pero sin duda los testimonios más contundentes durante el juicio llegaron de mano de los forenses. Hasta 12 peritos forenses y especialistas que tuvieron contacto con los restos óseos subieron al estrado a prestar declaración. E incluso Josefina Lamas, la forense que hizo el primer informe en el que se decía que los huesos eran de animales, rectificó públicamente durante el juicio. Admitió que se equivocó y que los huesos sí eran humanos. El resto de peritos, incluido Paco Echeverría, fueron tajantes. Los huesos eran de origen humano y aún más, pertenecían a niños. He de decir que no se pudo extraer ADN de los huesos por el altísimo nivel de calcinación al que habían llegado, pero aún así todos los expertos coincidieron en que por la morfología y el tamaño pertenecían a menores de aproximadamente entre 2 y 6 años, que eran las edades que tenían los hijos de José Bretón. En primer lugar, 2 cosas que son un problema que no tiene solución desde el punto de vista forense. Uno es establecer la causa médica de la muerte y otro intentar hacer una demostración de identidad a través de las pruebas de ADN. Yo dije en mi informe que el nivel de calor imposibilita, en tanto que ha consumido toda la parte orgánica del hueso, poder extraer ADN y por lo tanto, aunque ese intento se hizo, que es muy necesario intentarlo, efectivamente no se ha podido extraer ADN. Aparte de esto, lo que digo es que en las evidencias que yo he analizado el 14 de agosto, hay restos de 2 personas, las cuales son menores, en concreto de unos 6 y unos 2 años, y a partir de aquí, pues que los restos han sido quemados con partes blandas en esa hoguera.
Y entonces creo que mi última conclusión la tendría que leer, pero bueno, más o menos viene a decir que desde el punto de vista razonable, en lo razonable, yo interpreto que esos niños han sido quemados en esa hoguera. Pero si hubo algo que impactó profundamente a toda España durante el juicio, más allá de las pruebas, de los informes forenses o de los testimonios, fue la actitud del propio José Bretón. Desde el primer día, Bretón se mostró imperturbable, rígido, sentado con las manos apoyadas sobre la mesa, la espalda recta y casi sin moverse como una estatua helada. No mostraba nervios ni incomodidad, ni una pizca de emoción. Pero lo que más marcó a quienes estaban en la sala y a los millones de personas que lo veían por televisión fue su mirada, vacía, penetrante, completamente ausente de humanidad. Fijaba los ojos en un punto y se quedaba allí, sin parpadear apenas. A veces miraba a los testigos, a veces al tribunal, a veces al suelo, pero nunca a Ruth Ortiz, la madre de los niños. Nunca se permitió cruzar esa mirada. Parecía que todo lo que se estaba hablando en ese juicio no iba con él, como si estuviera representando un papel, pero sin emoción alguna. Esa frialdad, esa insensibilidad extrema fue lo que hizo que el país entero se estremeciera. En ningún momento lloró, ni se rompió, ni pidió perdón, ni tampoco llegó a confesar el crimen. Durante toda su declaración mantuvo la versión de que los niños se le habían perdido en el parque. Finalmente, con todas las pruebas demoledoras que había en su contra, los testimonios de los forenses, las imágenes de las cámaras de seguridad que desmontaban su coartada y su propia frialdad reflejada durante el proceso, el jurado popular lo tuvo claro y José Bretón fue condenado por el asesinato de sus hijos con el agravante de parentesco a 40 años de prisión, 20 años por cada uno de los niños. Una condena justa, pero que realmente dejó un sabor amargo, porque aunque 40 años puede sonar a mucho, la sociedad entera sabía que nada podía compensar lo que este hombre había hecho. Y además hay un detalle que merece ser subrayado. Si este mismo crimen se hubiera cometido a día de hoy, Bretón habría sido condenado a prisión permanente revisable, lo más parecido que tenemos en España a la cadena perpetua. Pero en el 2011, que es cuando se cometió este crimen, esta pena todavía no existía en nuestro Código Penal. Por lo tanto, a José Bretón no podía aplicársele. Así que aunque José Bretón fue condenado a lo máximo que la ley permitía en ese momento, muchos siguen sintiendo que para un acto tan atroz nunca va a haber condena suficiente. El libro de José Bretón. El caso de José Bretón volvió a estremecer a la opinión pública hace tan solo unas semanas, cuando salió a la luz la noticia de que José Bretón estaba escribiendo un libro. Según se supo, Bretón se había estado escribiendo más de 60 cartas con el escritor Luis Martín, el cual sería el encargado de dar forma literaria al relato del crimen más atroz de los últimos años en España. Fue a través de esas cartas donde Bretón rompió su silencio y por primera vez confesó no solo el asesinato de sus hijos, sino también la planificación detallada con la que lo llevó a cabo. En esas cartas, José Bretón relata que comenzó a preparar el crimen en septiembre de 2011, justo después de que Ruth Ortiz, su mujer, le comunicara la decisión de divorciarse. Él confiesa que sentía como si un monstruo se le hubiese metido en la cabeza, que no podía dormir ni pensar en otra cosa que no fuera lo que le ocurriría a sus hijos tras el divorcio. Según su versión, él dice que no podía soportar la idea que los hijos crecieran junto a la familia materna, ya que él la consideraba una familia tóxica. Pero lo más escalofriante de las cartas es cuando habla de la ejecución del plan. Él asegura que no buscó información, que no investigó nada, que todo estaba en su cabeza. Solo tenía dos condiciones: que murieran sin sufrimiento y que sus cuerpos desaparecieran para que nadie los encontrara. Sin cadáveres no hay crimen, eso está en cualquier novela policíaca. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca. Solo tuve que comprar el gasóleo. Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se las di para que bebieran. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Ya estaban muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar, confiaron en mí.
No hubo miedo ni dolor, ni ningún tipo de sufrimiento. En cuanto al motivo que llevó a José Bretón a cometer uno de los crímenes más crueles de la historia reciente de España, la propia sentencia no deja lugar a dudas. El tribunal fue claro: Bretón asesinó a sus hijos como un acto de venganza contra su exmujer Ruth Ortiz. No fue un arrebato, no fue un brote, no fue una pérdida de control, fue una decisión fría, premeditada y calculada. Y con un motivo: castigarla por haberlo dejado. Bretón sabía perfectamente que no había forma más devastadora de herir a una madre que quitarle lo que más quería en el mundo, a sus hijos. Sin embargo, años más tarde, en estas cartas, ha confesado un motivo completamente diferente, ya que él dice que estaba de acuerdo con el divorcio y que por lo tanto no lo hizo por vengarse de Ruth. ¿De qué iba a vengarme? Yo estaba de acuerdo con la separación, me parecía bien. A mí no me parecía mal el divorcio, pero me atormentaba esa incertidumbre, el hecho de no saber qué iba a pasar con mis hijos. Los maté por la impaciencia. Necesitaba que esa situación se acabara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre. Es como si se me hubiera metido un monstruo dentro de la cabeza que no me dejaba dormir ni pensar en otra cosa. No podía encontrar soluciones y cada día era peor que el anterior. Empecé a sentir mucha angustia, no por la separación de Ruth, que me parecía lógica y aceptable, sino por mis hijos. Una separación siempre tiene consecuencias con los hijos, y me obsesionaba la idea de que se educaran al lado de la familia de mi mujer, que a mí me parecía una familia tóxica. Esta confesión de José Bretón llega tarde, demasiado tarde. Durante años mantuvo su silencio, defendiendo una mentira y negando lo evidente. Hasta que ahora, de repente, tras más de una década, decide contar su versión del crimen mediante unas cartas a un escritor con la intención de publicar un libro sobre el asesinato de sus propios hijos. Pero ¿debemos de creer realmente que el motivo por el que decidió quitarle la vida a esos niños es el que está contando ahora en esas cartas? Porque todo su relato está al servicio de una estrategia. Una confesión no es para nada sinónimo de arrepentimiento, y mucho menos cuando llega justo en el momento en el que podría estar buscando beneficios penitenciarios o intentando obtener notoriedad de la publicación de un libro que va a causar aún más dolor. Ahora, en este nuevo relato, Bretón se desliga del motivo que siempre se sostuvo en la sentencia: la venganza hacia su exmujer. Él dice que no actuó por odio y que no quiso hacerle daño, que el divorcio incluso le parecía bien. Pero la realidad es que la sentencia fue clara: Bretón mató a sus hijos para castigar a su exmujer, porque sabía que no había forma más cruel de hacerle daño. Y esta supuesta confesión no puede entenderse simplemente como un acto de redención, todo lo contrario. Parece otro intento más de seguir infligiendo daño a su exmujer y a la memoria de sus hijos. Desde que se anunció el libro, he de decir que ha habido mucha polémica y no se sabía si iba a ser publicado finalmente o no, porque Ruth Ortiz estaba librando una batalla para intentar que no se publicara este libro. Evidentemente, esta mujer no quería que el asesino de sus hijos obtuviera atención pública contando el horror que él mismo había provocado. Y la última noticia que sabemos es que la editorial que iba a sacar este libro ha renunciado a los derechos, por lo tanto, por lo menos en esa editorial no va a ser publicado. El caso de José Bretón es sin duda uno de los crímenes más brutales, fríos y premeditados que hemos conocido. No solo por la forma en la que le quitó la vida a sus hijos, sino por la calma con la que lo planeó, la frialdad con la que lo ejecutó y la sangre fría con la que lo sostuvo durante meses. Durante casi un año, José Bretón jugó con el país entero, engañó a policías, a periodistas, a forenses e incluso a su propia familia. Solo un error forense impidió que el crimen se resolviera mucho antes, porque los huesos estaban ahí, entre las cenizas, desde el principio. Pero alguien dijo que eran de animales, y ese fallo casi lo convierte en el crimen perfecto. Pero como hemos visto, gracias a la intervención de Paco Echeverría, se pudo corregir el rumbo del caso y Bretón acabó siendo condenado a 40 años de prisión. Pero aún así hay una sensación que no se puede evitar: ninguna condena es suficiente. No hay justicia posible cuando un padre o una madre decide quitarle la vida a lo que más debería amar. No hay condena que pueda reparar ese daño. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.